tenemos este espacio que habíamos programado para los jueves. Vamos a tener este que tiene que ver con la competencia, la transversal de física, ciencias naturales. En ese sentido, pues recordarles, yo sé que también esta ficha nos ha acompañado los martes con otras fichas, pero pues también tienen este espacio que podemos utilizar hoy y que podemos utilizar todo el siguiente jueves en el horario de 7 a 8 de la noche, con el fin de que podamos aclarar todas las dudas o inquietudes que se en la realización de las diferentes evidencias. Recordarles que tenemos un objetivo claro en esta competencia, que es la aplicar conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo a las situaciones del contexto productivo, que en este proceso de esta competencia tenemos 4 resultados de aprendizaje que debemos cumplir, y esos 4 resultados de aprendizaje los realizamos con lo que tiene que ver primero con un cuestionario que ya lo vemos mayores frente al desarrollo de un material de formación que ustedes tienen en su plataforma, que es la ciencia de las cosas. La ciencia de las cosas es un componente que tiene 7 capítulos, dentro de los cuales encontramos los conceptos básicos de física, encontramos todo lo que tiene que ver con el componente de dinámica, cinemática, todo el componente que tiene que ver con la conservación de la energía, el electromagnetismo, el componente de ondas, oscilaciones y la termodinámica. En este proceso, en ese primer capítulo que tiene que ver con la física y sus conceptos generales, ustedes pueden leer y mirar este material para poder contestar esta primera actividad, que es un cuestionario. Este cuestionario no solamente es evaluativo, sino también formativo, con el fin de que ustedes puedan hacer procesos de retroalimentación. Tiene varios intentos y en esos intentos pues se busca que se pueda cumplir con el objetivo de que ustedes comprendan los conceptos básicos de la física, que estudia todos los fenómenos del universo y que a través de los años el hombre ha venido desarrollando, descubriendo más conceptos y que nos han permitido que tengamos unos procesos de evolución, tanto en conceptos tecnológicos, en herramientas, en artefactos, que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y a mejorar los procesos productivos, siendo este el objetivo de esta transversal. Frente a este componente del cuestionario, entonces, al concepto de la física y todo lo que tiene que ver en el componente de una ciencia que tiene 4 ramas fundamentales que estudia: la energía, el tiempo y el espacio y la materia. Aquí entonces, en ese cuestionario que les digo que pueden apoyarse en ese primer capítulo del material de la ciencia de las cosas, eso lo hemos explicado en las anteriores sesiones. Se termina con resolverlo, inmediatamente tienen su calificación. El segundo componente tiene como objetivo darle cumplimiento al segundo resultado de aprendizaje, y es interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios, que aquí entonces nos dirigimos a trabajar con el capítulo correspondiente a la dinámica, que nos explica las 3 leyes de Newton. Newton como ese que iniciamos esos descubrimientos que el hombre evolucionó, y en los cuales hablamos de 3 principios básicos que él descubre. El primero, generado hacia la fuerza gravitacional o a la fuerza de gravedad. El segundo principio, relacionado con la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y el tercer principio, generado en los conceptos de la acción y que son todos los objetos que existen en el universo. En ese componente, esta actividad consiste en realizar un video expositivo donde
de una manera con su propia autoría, de una manera con un ejercicio, un experimento casero, expliquen estos 3 principios o uno de esos 3 principios cumpliendo con las características propias del video, como debe ser realizado, que sea creativo, dinámico, mínimo de 3 minutos, máximo de 7, acompañado de... Y puede ser cargado a YouTube o lo pueden hacer en un formato de MP4, donde sea claramente identificado que el aprendiz es el que realiza determinado video y lo suben a la actividad correspondiente. Luego, entonces, tenemos en nuestra tercera actividad el objetivo de describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Y aquí entonces el capítulo 4 del material de formación, la ciencia del habla sobre la conservación de la energía, sobre ese principio de la energía que corresponde a que la energía no se transforma, la energía no se destruye ni se crea, simplemente vivimos en un proceso de transformación. Y esa transformación nos ha generado tener hoy en día, y el ser humano, a partir del estudio de esa energía, pues conserva esa conservación de energía, la lleva a muchas transformaciones que las aplica en esa vida cotidiana y en esos diferentes procesos de productividad que desarrolla el ser humano. Aparece ese componente de los diferentes tipos de energía que existen en el universo y que son parte de la actividad que se debe realizar en este componente. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues investigar los tipos de energía, los parámetros y las variables, realizar un cuadro comparativo con estas energías basados en energías como la cinética, la potencial, la eléctrica, la térmica, la eólica, la solar, entre otras. Mencionar estas energías, cómo se transforman, cómo arrancan la energía solar y terminamos trabajando con energías eólicas, cómo terminamos trabajando con energía nuclear, cómo se transforma eléctrica en energía luminosa, la energía correspondiente a la energía eléctrica también en calorífica, en fin, cómo suceden estas transformaciones de la energía y de ahí entonces tomamos algunos parámetros para realizar un experimento también casero y a través de un registro fotográfico mostramos los resultados frente a las pruebas o los experimentos que realicemos con el fin de efectivamente la energía se transforma y que es algo que vivimos totalmente alrededor y es cotidiano dentro del desarrollo del ser humano. Esta actividad entonces se llama informe de laboratorio y como un informe se tiene que presentar un tipo de informe ejecutivo con una portada, con los elementos propios de ese proceso de investigación que se realicen sobre los tipos de investigación y luego con los resultados dándole claridad a que primero vamos a hacer cómo es la metodología, cuál es el objetivo del experimento que van a hacer, si van a hacer unas pruebas y si de pronto la primera prueba no resultó, cuál es la prueba número 2 y finalmente cómo fueron los resultados de esos experimentos caseros que realizaron con un registro fotográfico y finalmente con conclusiones y observaciones frente a las transformaciones de energía y cómo influyen en la vida cotidiana y en la vida productiva del ser humano. Y ese es la evidencia número 3. Ese es un informe de laboratorio, es un documento que lo vamos a hacer pues digital y lo vamos a pasar a PDF y lo enviamos a la actividad correspondiente, informe de laboratorio GA3 22011501A3. Luego, en cumplimiento de nuestro cuarto tenemos una actividad que tiene por objetivo realizar experimentos que permitan interpretar y argumentar fenómenos de acuerdo a los principios y leyes de la física. Aquí entonces arrancamos con los componentes de los capítulos 5, 6 y 7 del material de formación, la ciencia de las cosas. En esos capítulos, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos los conceptos de la termodinámica, todos los conceptos de
con el electromagnetismo y todos los conceptos que tienen que ver con el fenómeno de las ondas o oscilaciones. Y en el material de formación, entonces encontramos cada uno de estos conceptos porque a medida que el ser humano ya se desarrolla, ya no nos quedamos solamente con los tres principios de Newton, sino que el hombre avanza muchísimo más y entonces descubre nuevos fenómenos en la combinación entre el calor, la temperatura y el trabajo, y ahí entonces arrancamos con una rama de la física que se llama termodinámica. Entonces, ¿aquí qué estudiamos? Entonces, aquí estudiamos fenómenos como la temperatura, la presión, la energía. Y en ese concepto, ¿cuáles son esos elementos que se generan en termodinámica alrededor de nuestro hogar o en nuestra vida productiva? El simplemente de calentar un líquido, la leche, generar el proceso de recalentar cosas en nuestra estufa, procesos de descongelación en los procesos y todo lo que tiene que ver con la cocción que podemos generar de alimentos, pues estamos hablando de un proceso que vive en el proceso de cambiar de un fenómeno físico a otro fenómeno físico por medio de ¿qué? Del calor, la temperatura y el trabajo. Y eso es a lo que llamamos termodinámica. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos aplicar el término de termodinámica a la vida cotidiana, en el funcionamiento de los motores de los autos, durante su etapa de combustión o al hervir agua en una estufa o cuando se genera simplemente vapor. Esos fenómenos y el calor que se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura es a lo que le llamamos termodinámica. Entonces, de ahí ya ustedes pueden generar toda la cantidad de ejemplos alrededor de los procesos de termodinámica. Y de la misma manera, entonces tenemos que hablar de electromagnetismo. Y en el proceso de electromagnetismo, entonces ahí ya trabajamos con un concepto de un componente que descubre el ser humano a través en el desarrollo del tiempo. Y entonces, ¿a qué lo lleva eso? A generar un concepto, una nueva rama de la física que ya estudia la interacción entre las partículas de campos eléctricos y los magnéticos. Y entonces, ¿cuáles son ejemplos caseros? Entonces, las cintas adhesivas, los clips, las pilas de recarga, las microondas, los transformadores, los lectores de tarjeta, los micrófonos, las cámaras digitales, son algunos de los ejemplos que nosotros utilizamos en este nuevo fenómeno de física descubierto por el hombre, donde estudiamos todo lo que es la interacción entre las partículas de campos eléctricos y magnéticos. Y lógicamente, como hablamos desde el principio, que son componentes y son fenómenos que viven en las actividades cotidianas del ser humano, pues entonces el electromagnetismo también está presente en casi todas las actividades durante la vida. El hecho desde que nos levantamos, desde que encendemos el interruptor para prender la luz de nuestro hogar, que provoca que se iluminen todas las primeras actividades, el transporte que nos lleva al trabajo, funcionan y entonces aquí es donde decimos, bueno, y entonces, ¿cuáles pueden ser estos aparatos que funcionan a través de este fenómeno tan importante que es el electromagnetismo? Pues entonces tenemos todo lo que son los transformadores eléctricos, las neveras, los secadores, de los sistemas de alarma, radios, televisores, teléfonos móviles, y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta cómo ese concepto de la física y cuál es ese objetivo de que ustedes tengan estas transversales y esta particularmente que es la física, porque hace parte de esa productividad que ustedes a futuro pueden generar. Entonces, el entender que estos fenómenos hacen parte del desarrollo y del crecimiento del ser humano, pues también es muy importante.
Y pues, ¿qué nos falta? El tercer componente, el de las ondas o las oscilaciones. Y en ese componente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el de lo que generamos a través de los sistemas o las oscilaciones y las variables de un medio, un sistema de periodo de tiempo que genera los cuerpos y las posiciones alrededor de una posición de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un sistema que oscila sus parámetros para poder determinar ciertos fenómenos y aquí aparece el término de la intensidad, de la velocidad, de la tensión. Y entonces las ondas son de circunstancia donde generamos ondas como las ondas, las mecánicas, las mismas ondas electromagnéticas, las gravitacionales. ¿Y esto qué quiere decir, señores? Que es el cambio de un estímulo o la rapidez de este cambio, que puede ser un indicador de flexibilidad, y la generación excesiva de componentes donde la materia está vacía y produce un componente llamado onda u oscilación. Aquí hablamos de los ejemplos caseros que también tenemos, como la onda, como un fenómeno muy común y muy importante dentro de los humanos, y aquí aparecen las ondas de choque, las ondas en el agua, las ondas de presión, así como las ondas de sonidos, que son ejemplos cotidianos de nuestra vida. Entonces, quien no escuchamos, la capacidad que tenemos de escuchar música viene a través de las ondas sonoras, las ondas mecánicas que nos sirven para todos los que generamos en movimiento, las ondas electromagnéticas, que es la comunicación que podemos tener para como las radiodifusoras, entre otras, y todo ese componente que nos lleva a decir que estos fenómenos pues han ayudado a que el hombre avance en el desarrollo tecnológico, en la creatividad y en la innovación. Y entonces esta actividad precisamente consiste en volver a hacer un video expositivo, pero ya no sobre las leyes, sino sobre estos tres componentes: el electromagnetismo, la termodinámica y las ondas oscilaciones. Y de la misma manera, pues entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar todos esos experimentos y todas esas posibilidades que comprueban que estos tres fenómenos de la naturaleza han ayudado a que el hombre avance en el desarrollo tecnológico. Y entonces aquí podemos buscar esos avances tecnológicos en todas esas diferentes ejemplos que yo les di, y que ustedes a través del material de formación y todas las investigaciones que hagan pueden avanzar sobre cuáles que hoy en día ustedes utilizan con cotidianidad, pero que son parte y que hacen parte de esa rama que estudia la física, como es el electromagnetismo, la termodinámica, las ondas o las oscilaciones. Igual que el anterior video, aquí también entonces hacemos un video dinámico, innovador, y generamos que un mínimo de 3 minutos a máximo 7 minutos con imágenes reales donde ustedes sean los autores del video. Puede realizar con subirlo a YouTube y enviar el link correspondiente a la actividad, o hacerlo en formato MP4, que es lo importante, que ustedes puedan realmente visualizar que están enviando y que se puede visualizar el video que ustedes realicen. Esta evidencia se remite al área de la actividad correspondiente y acceso al espacio, videos positivos sobre experimento de aplicación 326 en la activa plataforma. Entonces, es importante que aprovechemos esos espacios de las sesiones, yo les estoy explicando, y entonces dejamos esa última actividad, porque en esta competencia realizamos 5 actividades y nos quedaría entonces para la siguiente sesión, explicaríamos la actividad final, que es la... ¿Cuál es la idea?
Recordarles que la plataforma anteriores ya están debidamente calificadas, que miramos en el componente de que si de pronto se calificó y tiene que hacer un proceso de retroalimentación, pues es el tiempo ideal para que la realicen y no esperen de pronto a los últimos días de cierre de las actividades para generar esos procesos de retroalimentación y que sus evidencias queden totalmente al día en este componente y en esta transversal que es ciencias naturales física. Ya lo demás, entonces, tienen dudas o al momento de realizar alguna de las actividades tienen alguna duda, pues aprovechamos estos espacios de estas sesiones para que los puedan realizar. No sé si los que están presentes tienen alguna duda o han tenido alguna dificultad para realizar alguna de las actividades. ¿Ninguna? Pues yo Joana, Karime. no tengo dudas porque la duda que tenía que ya usted la aclaró, que yo pensaba que Pero eran ya las realizaron. ¿Sí las han venido realizando o todavía no las? Señora, dime. bueno, la duda que tenía ya quedó aclarada, que era sobre el video, el segundo video. Y yo pensaba que eran Sí. varios, eran todos los temas que usted mencionaba, pero ya me quedó claro que solamente eran tres: termodinámica, electromagnetismo y las oscilaciones. Y hay que dejar claro que puedes trabajar con los tres o escoges uno de los tres para realizar tu video. Ok. Vale. Listo. ¿Alguna otra duda, comentario? Nada, Kelly, Joana, todo súper claro. Bueno. Entonces, aprendices. Pues la idea es que no perdamos este espacio. Nuevamente me encuentro el próximo jueves 28 de noviembre en el espacio de 7 a 8 de la noche. Ya explicamos, entonces explicaré la última actividad y pues espero todas sus dudas e inquietudes en la realización de las actividades y recordar a tener la plataforma abierta hasta el próximo 30 de noviembre. Entonces, la idea es que participen y que dejen sus actividades totalmente al día para esta transversal correspondiente a la competencia de ciencias naturales física. Por lo demás, entonces, agradecerles entonces que me hayan acompañado y nos vemos el próximo jueves. Bueno, muchas gracias, instructora. Bueno, que estén muy bien.